La prioridad de la palabra de Dios sobre cualquier otra cosa. En los últimos tiempos vamos a decir, como para parecer más teólogo, más predicador, se ha visto que en los cultos, en las iglesias, en las reuniones, muchas veces se deja lo que es la manifestación del Espíritu en la alabanza, lo que es la adoración. No estoy en contra de lo que es la adoración, obviamente, porque la alabanza es algo fundamental en lo que es en la liturgia del cristiano, o sea, en el culto, en la reunión. Pero hay ciertos grados en los cuales tendríamos que ubicarnos. Y esto es cuando se intenta reemplazar o se reemplaza la palabra de Dios por la música. Yo tenía un pastor, el cual él decía que la alabanza misma, las canciones, cuando uno pasa a cantar, a interpretar una alabanza, es una forma de predicar, ya que si contiene un mensaje bíblico, si contiene un mensaje, bien dicho, bíblico, se puede tomar como una mini prédica, porque uno está hablando palabra de Dios, uno está cantando, pero ahí es donde entra el pero. No se puede reemplazar al 100% por lo que es la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios, cuando uno la predica como corresponde, la palabra misma es la que nos incita a nosotros a exponerla, porque la palabra está para redarguir, para exhortar. Y hay muchos versículos en los cuales podemos leer de la importancia de la palabra de Dios. Y podemos ver primeramente en Amós 8:11, en los cuales dice: vienen días que habrá hambre en la tierra, pero no de pan, ni sed de agua, sino de la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Y así sucesivamente hay varios versículos en los cuales podemos encontrar esto. Y la necesidad principal del pueblo no es más música, sino que la Biblia misma nos deja en evidencia que la necesidad del pueblo es la palabra de Dios. En Hechos 6, del 2 al 4, podemos leer que los apóstoles mismos decían ellos: no es justo que nosotros dejemos la palabra, dejemos de predicar por ir a servir mesas. Ellos mismos sabían cuál importante era la prédica, la exposición de la palabra, ya que uno vino a servir, sí, pero fíjense la importancia que le daban los apóstoles a la palabra antes de estar haciendo otra cosa. Hay algo que es central en lo que es el ministerio de salvación, el ministerio que Jesús encomendó a los enviados, a los apóstoles y a todos nosotros, que es el predicar la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:2, Pablo le insta a Timoteo diciéndole que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ahí Pablo le está demostrando lo esencial, le está haciendo ver lo esencial que es la palabra de Dios a Timoteo. En Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, sí, pero ¿qué? ¿Oír música? ¿Oír alabanzas? No, la palabra de Dios. La alabanza es algo que alegra y que prepara el corazón, abre el corazón. Pero la fe nace de la palabra de Dios.
No hay otra cosa que haga nacer la fe en nosotros que la palabra de Dios. En 1 Corintios 1:21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Dios mismo decidió que la salvación viniese por la palabra y no por la música. ¿Y a qué viene todo esto? Una pequeña advertencia. Ya que el reemplazar la palabra de Dios, ¿qué nos puede ocasionar? ¿Qué puede ocasionar que un culto, 2 cultos, 3 cultos, se reemplace la palabra? Porque ya hablaron los hermanos, ya pasaron y dijeron algún versículo, ya leyeron, ya expusieron lo que tenían preparado en su corazón, lo que Dios le puso en su corazón, pero es un 5 minutos, un 3 minutos, una pequeña brevedad de lo que es la palabra de Dios. Y en Marcos 7:13 nos habla algo al respecto. Dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Jesús les dice a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la palabra, a los maestros de la ley, les dice que cargaron tanto, pero tanto, con mucha tradición, que el lavamiento de esto, que lo otro, que el derramamiento de lo otro, pero reemplazaron todo eso por la palabra de Dios. O sea, si ponemos otras cosas en lugar de la palabra de Dios, la estamos anulando. Y no podemos anular la palabra de Dios. Dios no puede ser anulado. Por eso en Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La bendición está en centrar nuestra vida en la palabra de Dios. Aunque muchas veces, uno quiere moldear la palabra a la vida de uno, nosotros tenemos que moldear nuestra vida día a día a la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en ella. La alabanza sí, abre el corazón. Abre el corazón para recibir ¿qué? Lo único que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios. Lo único que llena el corazón del hombre es la palabra de Dios. Si una iglesia se acostumbra a darle o reemplazar la palabra de Dios con música, en vez de estar alimentando al pueblo, lo único que está dando es un espectáculo, un show. Está entreteniendo a las personas. Porque lo único que permanece, pero permanece para siempre, es la palabra de Dios. Así que solamente quería hacer esta pequeña reflexión acerca de lo importante que es el que no se deje de lado la palabra de Dios. Pero los invito a exponerlo bíblicamente si quieren, porque uno puede decir lo que quiera, pero a mí el argumento lo que me lo da es la Biblia misma. Y acá, expuse los versículos que me avalan a poder decir esto. Así que si alguno tiene una opinión diferente, los invito nomás a comentar. Y será hasta el nuevo video, hasta la próxima. Chao, Dios me los bendiga, nos vemos.